Bienvenidos a The Book of My Life, el espacio donde las historias personales se convierten en capítulos emocionantes de crecimiento personal y autodescubrimiento. Soy Jacqueline García, tu anfitrión y compañera en este fascinante viaje. Para mí es un placer estar hoy aquí presentándoles el primer episodio de esta miniserie titulada No sé quién soy yo. A lo largo de múltiples temporadas exploraremos las páginas de mi propia vida, compartiendo los capítulos de mi proceso de autodescubrimiento, la superación de miedos, el viaje hacia el amor propio y el constante crecimiento personal. A continuación les haré una pequeña descripción de cada temporada y cada tema que trataremos en cada una de ellas. En la primera temporada titulada Reconociendo mis miedos, nos aventuraremos en los primeros capítulos de mi vida, enfrentando miedos y explorando las experiencias que me llevaron a buscar respuestas sobre quién soy realmente. En la segunda temporada, Sanando heridas de nacimiento, me sumergiré en la superación de mis miedos más profundos, explorando las sombras de mi pasado, mis heridas de nacimiento y buscando la luz que me llevará hacia el amor propio. En la tercera temporada les hablaré de un tema muy importante, el cual es amor propio en acción. Nos llevará a través de mi viaje para cultivar un amor propio inquebrantable, aprendiendo a abrazar cada aspecto de quién soy. Y finalmente, en la cuarta temporada, Renaciendo constantemente, les compartiré los capítulos más recientes de mi vida, donde destacaré cómo el crecimiento personal ha sido un viaje continuo a través de los años. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes las siguientes historias, cómo ha sido mi proceso. Considero que no es solamente un podcast sobre mi vida, sino que también les compartiré los conocimientos que he ido adquiriendo a través de los libros que me han ayudado en este proceso, los consejos de mi psicóloga, cómo he logrado en mi 2024 decir estoy segura de que me encuentro construyendo la vida de mis sueños. Ha sido un proceso largo el cual me he disfrutado y realmente estoy muy feliz de aquí desnudar mi alma con ustedes, compartirles desde cómo fue mi inicio en todo este proceso, en toda esta aventura de empezar a construir mi mejor versión. Así que bienvenidos a No sé quién soy yo en The Book of My Life. Sin más preámbulos, damos paso a nuestra primera temporada, Reconociendo mis miedos. En este primer episodio, Introducción a mis miedos, vamos a introducirnos en un tema muy fundamental para este viaje de crecimiento personal, los cuales son mis propios miedos. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un poco sobre mi propia historia y cómo empecé a darme cuenta de los miedos que limitaban mi vida. Hace algunos años, mi vida no era tan clara como lo es ahora. Me encontraba en un punto en el que sentía que algo me detenía, no sabía realmente cuáles eran mis pasiones. Recuerdo que en el 2020 ya había culminado mis estudios universitarios, tenía recién cumplido mis 22 años y realmente me sentía demasiado desorientada, porque desde que era una niña recuerdo que siempre tuve como una lista, por decirlo así, de las cosas a seguir. Por ejemplo, en ser una buena estudiante, en sacar buenas notas, luego ir a la universidad. Y pues ahora en pleno 2020 nos encontramos todos encerrados por medio de la pandemia. Antes de que esto ocurriera, yo me encontraba haciendo un proceso para irme a Estados Unidos por medio de un programa de intercambio cultural llamado Au Pair, pero ahora todo se encontraba cerrado, aeropuertos, mejor dicho, teníamos que estar en cuarentena. Por las noticias todos los días lo único que se mostraban eran los estragos de la pandemia, como muchas personas estaban perdiendo la vida, estaban perdiendo esta batalla, muchas personas quedándose sin trabajo, la economía se estaba viendo demasiado afectada. Ya en este punto yo realmente sentía que la ansiedad poquito a poco estaba tomando un lugar más importante en mis pensamientos y en mi vida. En mi mente se encontraban constantes pensamientos como ¿y si no me voy a Estados Unidos, qué voy a hacer? Por decirlo así, había planeado cómo serían al menos los siguientes 2 años de mi vida fuera del país. Sentía que quizás muchas personas empezarían a hacer comentarios como que bueno, y ahora que terminaste la universidad no estás haciendo nada y no que tenías planes de irte a Estados Unidos, terminarte la universidad, a qué te vas a dedicar. Y adivinen que efectivamente sí empecé a recibir comentarios de este tipo, pero pues yo trataba de decir no pasa nada, todos estamos en una pandemia, pero poquito a poco como que estos comentarios me empezaron, no sé, a hacer estragos en mí, me empecé a sentir mal porque pues como que ya había
había terminado la universidad, no tenía trabajo y realmente necesitaba dinero porque había hecho un crédito en ese entonces para poder viajar con este programa. Entonces como que ya se podrán imaginar como esa presión de yo decir, bueno, yo aquí ya he invertido tiempo, esfuerzo, dinero, y si no me voy, pues yo qué voy a hacer. Pero bueno, para no alargar la historia, logró viajar a Estados Unidos el 15 de abril, pero del siguiente año, del 2021. Realmente llego con muchas expectativas y sueños que luego con el tiempo me daría cuenta que realmente no era lo que yo quería para mi vida, y que muchas de estas metas o quizás sueños habían sido influenciadas por personas externas y que inconscientemente yo las había adoptado con el fin de hacer feliz y complacer a los demás. Estaba tan equivocada, pero bueno, era esa Jacqueline de 22 añitos que está saliendo a explorar el mundo, a realmente tener un cambio en su vida. Realmente tenía muchísimo miedo de empezar a vivir mi vida, de ahora sí empezar a poner límites, decir no, de hacerme cargo de mi vida, de descubrir las cosas que realmente me hacían feliz, de alejarme de personas que no le aportaban nada a mi vida. Tenía miedo de dejar de vivir en piloto automático, así como lo escuchan. Realmente no sabía todas estas cosas o no sabía que tenía que trabajar en eso, pero muy pronto lo descubriría. Bueno, aquí en esta parte de mi historia me quiero enfocar muchísimo más cómo fue este proceso de empezar a identificar los miedos. Realmente recuerdo el momento o esos momentos en los que me empecé a identificar o a sentir este tipo de miedos. Realmente considero que fue un proceso revelador, desafiante, pero el primer paso siempre fue la toma de conciencia, de ser consciente de que tenía miedo y de que estaba poniendo las necesidades, las peticiones de otras personas por encima de mis propios deseos. Recuerdo que en los últimos años de mi vida no me permitía tener momentos a solas conmigo misma, es decir, así no tuviera nada que hacer, nada importante en el momento, siempre buscaba la manera de mantener mi mente ocupada para no sentirme mal por, no sé, ay, tuve todo el día y no hice nada. O sea, como que yo no me permitía y como que constantemente me estaba culpando. Por eso siempre me refugiaba en estar estudiando cosas que a la final yo decía no me gusta, o sea, como meterme a hacer cursos, comenzar algo y ya luego cuando realmente no me lo estaba disfrutando, como que dejarlo tirado, pero siempre buscaba algo adicional. Bueno, ahí escucharon el canto del gallo, es porque si está en este podcast, a lo largo de este podcast siempre escuchan ruido de animales, es porque me encuentro viviendo en la finca. Entonces, pues nada, continuamos. Como les comentaba, identificar y abordar estos miedos realmente fue un paso fundamental en este viaje de amor propio y crecimiento personal. Por eso ahorita quiero compartir contigo esas cosas que yo empecé a hacer y que me ayudaron muchísimo a empezar a identificar y darle un nombre a estos miedos. Primero que todo fue reconociendo las respuestas emocionales. Y Jackie, ¿esto qué quiere decir? Bueno, una de las primeras cosas que yo aprendí en mi viaje de amor propio fue reconocer las respuestas emocionales que yo tenía ante situaciones desafiantes. Por ejemplo, qué me causaba ansiedad, qué me generaba miedo, qué situaciones me generaban duda. Esto me ayudó a entender qué miedos estaban en juego. Por ejemplo, que si me encontraba con unos amigos y me daba miedo o no quería levantar la mano y decir, mira, yo considero que es así y así, ahí identificaba que me daba miedo al rechazo o que no aceptara mi respuesta, así quizá yo la supiera, muchas veces me daba miedo, considero que es esto y esto, pero era como ese miedo al rechazo. Un ejemplo. Otra cosa que empecé a hacer, en este entonces yo no tenía una guía, yo aquí estoy tratando como ya luego de que he vivido todo este proceso como que dar un paso a paso, pero en este entonces fue realmente mi yo, con libros, viendo videos, escuchando muchísimos podcasts, que empecé poquito a poco como a crear mi propio camino. Y la siguiente fue reflexionando sobre patrones de evitación. Descubrí que tenía patrones de evitación que me impedían enfrentar ciertos aspectos de mi vida. Identificar estos patrones fue clave para entender los miedos subyacentes que estaban impulsando mi comportamiento. Aquí como el miedo al rechazo, al abandono. Bueno, otra cosa que yo empecé a hacer fue empezar a explorar mi zona de confort. Me di cuenta que mi zona de confort estaba llena de miedos disfrazados de comodidad. Un ejemplo, como les comentaba, que yo siempre decía, ok, estoy estudiando, estoy haciendo algo productivo, pero realmente era como ese disfraz o como esa puerta
puerta en la que yo me ocultaba, en ese cuarto donde yo me ocultaba para realmente no sentarme y sentir, vivir el aquí y el ahora, permitirme sentirme vulnerable. Otro paso que empecé a realizar o empecé a tener más en cuenta fue empezar a analizar todos esos pensamientos autocríticos. Los pensamientos autocríticos realmente son un indicador claro de cuáles son los miedos más profundos que tenemos. Identificar y cuestionar esas voces internas realmente nos permiten entender los miedos que subyacen en nuestra vida. Para mí un ejemplo muy claro era que yo no me sentía capaz de expresar mis sentimientos, de sentirme vulnerable. Me daba mucho miedo permitirme sentir. En mis relaciones pasadas, recuerdo que siempre me costó muchísimo expresar mis sentimientos, de realmente permitirme sentir. Considero que siempre tenía como esa barrera invisible para no dar como el todo y como que mi mente estaba como que si no funciona, sé que no di lo mejor de mí, entonces me va a ser fácil simplemente darme la vuelta y no continuar en esta relación. Recuerdo que mis exparejas me decían como que Jackie, pero tú no eres tan cariñosa, como que mira, ve que yo hago esto por ti, me molestaba y yo decía, mi manera de amar quizá no es, ahora lo sé, el contacto físico, pues como que estar agarrados de la mano, como así haciendo gestos de cariño en público. Para mí en ese entonces no lo tenía claro, era tiempo de calidad, que si esa persona me decía vamos a salir, yo estar presente, no estar a cada rato en mi celular y era hablar. Ahora soy consciente de que existían 5 lenguajes del amor y que mis exparejas siempre me hablaban en un lenguaje opuesto al mío. Un terreno en el que yo tenía muchísimo miedo de entrar y que no sabía. Y pues yo me excusaba diciendo, es que así me criaron. Pues en mi caso nunca vi que mis papás se demostraran cariño de esa manera. Siempre fue como más actos de servicio. Debo reconocer que crecí con esta creencia limitante o lo que decían los abuelos, los tíos, incluso mi mamá muchas veces, es que si te enamoras pierdes, es que si te enamoras entonces dejas tus sueños de lado, es que yo me enamoré y no pude continuar con mis sueños. O sea, era como vengo de una cultura, por decirlo así, en sus tiempos demasiado machista, donde la mujer se consideraba que simplemente crecía y era para tener familia, tener hijos. Entonces mi mamá realmente siempre desde pequeña a todos sus hijos les inculcó estudien porque el estudio les abre oportunidades y mi mamá sí siempre decía, no nos dejaba tener novio. Y ella decía, es que me da muchísimo miedo que ustedes si se enamoran, esa persona les diga, sálganse de estudiar y ustedes todo lo hagan, porque como dicen por ahí, el amor es ciego. Pues ahora no culpo a mi mamá por pensar de esa manera, creo que con lo poco que ella sabía, estaba tratando de hacer su mejor trabajo. Y ella fue criada por abuelos, entonces por decirlo así, nunca tuvo como alguien que le dijera, hazlo o no hazlo. Y mi mamá se casó demasiado joven, tenía 15 años cuando se fue a vivir con mi papá. Entonces creo que ella quería que sus hijas no pasaran por lo mismo que ella pasó. Entonces considero que mi mamá, ella hablaba desde su niña herida, desde su niña interior, y ella quería salvarnos, como de que no viviéramos o repitiéramos su historia. Bueno, otra cosa que fue súper importante y crucial hacer fue empezar a revisar esas experiencias pasadas, mirar hacia atrás, como les comentaba, cómo eran mis experiencias pasadas, ante cierta situación yo cómo actuaba, cómo reaccionaba. Esto me ayudó a identificar patrones de miedo recurrente. Y algo aquí que les confieso, con casi todas las personas que había yo intentado tener una relación sentimental, siempre se repetía el mismo patrón. Ustedes no me lo van a creer, yo empezaba a salir con alguien, todo bien, primer mes, segundo mes, al tercer mes terminábamos, y como que yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿es mi problema o es su problema? Pero pues como les digo, siempre ponía esa barrera de no sentir mucho, de no dar mucho para que no me costara tanto cuando tuviera que dar la vuelta e irme. Comprendí cómo estos miedos afectaban mis decisiones, me permitió muchísimo saber cómo empezar a trabajarlos. Bueno, otra cosa súper importante fue empezar a preguntarme a mí misma. Me hacía preguntas difíciles para identificar esos miedos, preguntarme a mí misma qué es lo que realmente le temo, qué es lo que me apasiona, pero por qué esta relación no funcionó, pero por qué me cuesta tanto abrirme, por qué me cuesta tanto quizás de ir y darle un abrazo a mi novio o pedirle que me tome de la mano, y empezar a hacerme este tipo de preguntas. Empecé yo a darme cuenta, obviamente empezaron a llegar respuestas de que quizás eran miedos al rechazo, miedo al abandono, miedo de que me hicieran daño, miedo de sufrir. Bueno, otra cosa en la que me enfoqué también fue empezar a observar las elecciones de vida. Al analizar mis elecciones de vida, pude identificar los miedos que influyeron en mis decisiones. Fue un ejercicio demasiado gratificante porque realmente me empecé a dar cuenta de que tenía patrones repetitivos, cuáles eran mis miedos más recurrentes. Ya luego
luego de que hice un ejercicio de investigación, de que tengo la información o a medida que iba obteniendo la información sincera, porque obviamente esto no es fácil, no es un ejercicio que tú digas, sí, me siento y ya, o sea, no, esto me tomó meses empezar a sentarme y tú aceptar de que no te quieres lo suficiente, de realmente decir, no me amo lo suficiente, ¿cómo voy a esperar que otras personas me amen si yo ni siquiera soy capaz de mirarme al espejo y decirme qué guapa estás, qué inteligente eres maravillosa? O sea, es muchísimo más fácil que otra persona te lo diga a que muchas veces uno mismo se mire al espejo, sea sincero con uno y se diga esas palabras. Entonces recuerdo que en este proceso, ya en este punto, yo me empecé a leer un libro que me encanta y que marcó un antes y un después de mi vida, y fue Enamórate de ti. Enamórate de ti de Walter Rizzo, y también este libro Encantado de conocerme de Borja Vilasec. Cuando yo leí ese libro, yo creo que todas las veces lloraba porque realmente ese autor es así, o sea, no tiene anestesia para él decir las cosas, y mientras tú lees este libro, tú sientes que te están hablando ahí, que te está hablando a ti, y tú te empapas tanto que tú dices, lo acepto que no me quiero, acepto que tengo demasiadas cosas por trabajar, las acepto, las reconozco, y cuando tú te dices estas palabras, realmente sientes que te quitas un peso de encima, sientes que muchos pensamientos negativos dejan de tener poder en tu mente, que empiezan a desaparecer, y ya viene el proceso de tú sacar nota, escribirlo en un papel y empezar a decir, ok, tengo toda esta información, necesito encontrar una manera de empezar a trabajar poquito a poco en ella. Bueno, aquí está bien de la mano utilizar la escritura como una herramienta de reflexión. Como les contaba, luego de que ya tú te desnudas tu alma contigo misma y que empiezas a plasmar en un papel, en una libreta, todos estos pensamientos, esto te ayuda demasiado a tener como un control de cómo me sentí la semana pasada. Entonces, y cómo comienzas una nueva semana. Entonces tú decías, ok, la semana pasada me preocupaba por esto que estaba trabajando, y darte cuenta de que a medida que fue pasando la semana, fuiste tomando nota, fuiste teniendo como un control de todo eso, y te das cuenta de que la mayoría de nuestros problemas simplemente están en nuestra mente. Y cuando tú empiezas a entrenar a tu mente de que simplemente puede pensar en positivo, en que si te pasa algo negativo durante el día, tú digas, ok, lo acepto, pero ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Un ejemplo, fuiste por un café y alguien se te adelantó en la fila, obviamente molesta, quizás si tú estabas esperando desde hace mucho rato, pero y luego te das cuenta de que esa persona, no sé, no había desayunado, o tenía una situación más complicada que la tuya, empiezas tú a trabajar la empatía y te dices como que, ok, a la próxima quizás es simplemente relajarme o ir un poquito más temprano, como que ya tú empiezas a buscar soluciones y no ves lo malo dentro de lo malo, sino que ves lo malo como una oportunidad de aprender y crecer. Como una ya de las siguientes cosas, luego de que ya tú te sientas, bueno, ya luego de que tú sientas contigo mismo, que dices, ok, acepto, empiezas a darle salida, te permite sentir vulnerable, te permite ser un ser humano. Escribes. Ahora el siguiente paso es tú compartir con otros. Realmente a mí me costaba muchísimo sacar o decir mis cosas a personas en las que realmente confiara, personas que realmente yo supiera que me iban a echar, de sentirme escuchada. Y realmente hablar abiertamente con amigos o seres queridos sobre mis miedos fue muy liberador. A medida que yo empecé a expresar y aceptar en voz alta, me da miedo esto, pero sé que puedo mejorar esto trabajando de esta manera. Esto me ayudó a identificar que muchos de esos miedos no eran miedos míos, eran miedos que yo había tomado como míos, pero que venían de otras personas. Un ejemplo, el miedo a enamorarse no era un miedo mío, era un miedo que había tomado de mi madre, un miedo que ella ya traía y que ella le pasó a mi hermana. Entonces así empecé a entender que esos miedos no eran míos y que yo tenía que buscar la manera de desprenderme de ellos, así como muchos otros. Bueno, en esta parte les quiero empezar a hablar de las limitaciones. ¿Cómo fue este descubrimiento? Las limitaciones y los miedos es algo que va de la mano, que si miramos más de cerca nos damos cuenta de que los miedos son esas cadenas que limitan nuestro crecimiento. Me di cuenta de que había dejado que el temor gobernara mis decisiones y que había evitado enfrentarme a ciertas situaciones por miedo al fracaso o el rechazo. Como ya les comentaba,
anteriormente. Acá también les voy a empezar a compartir cómo fue este proceso de empezar a identificar estas limitaciones, estos patrones limitantes. Al principio de mi viaje de amor propio me di cuenta de que estaba atrapada en muchísimos patrones limitantes, en creencias que las había adoptado desde mi crecimiento, mi cultura, mi familia, mis amigos. Siempre pensaba en lo que no podía hacer en lugar de enfocarme y centrarme en las cosas que sí podía lograr. Empezar a identificar estos patrones fue el primer paso para yo empezar a romper estas cadenas limitantes. Y la otra fue empezar a reconocer estas creencias autolimitantes, de decir, ok, esta creencia, yo crecí con eso, esta creencia no es mía. Así como empecé a hacer con los miedos. Este miedo no es mío, este miedo lo heredé de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi tío, de mi amiga, de mi amigo. Descubrí que tenía creencias autolimitantes que realmente frenaban mi proceso de crecimiento. Me di cuenta de que me estaba diciendo a mí misma que no era lo suficientemente inteligente o lo suficientemente capaz para lograr construir la vida de mis sueños. Reconocer estas creencias me permitió desafiarlas y empezar a cambiar mi forma de pensar. Muchas veces, aunque yo dijera, soy una persona inteligente, cuando me miraba al espejo, no me creí ese cuento, como le decía a una amiga. O sea, como que cuando me empecé a creer el cuento de que soy tremenda oportunidad, de que soy una persona berraca echada para adelante, realmente empecé a ver la vida de otra manera. Otra cosa súper importante en este proceso es empezar a aceptar los errores y fracasos. Aceptar que cometo errores y enfrentar fracasos realmente no me hacía menos valiosa. Realmente fue un avance para yo decir, ok, intenté hacer esto, no me salió, pero que aprendí. Y este fracaso es una oportunidad de mejora. Antes tenía de fallar, pero ahora realmente lo veo como esta oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, una oportunidad de empezar de nuevo, pero con un conocimiento ya previo. Otra creencia limitante que empecé a realizar fue empezar a romper esas comparaciones destructivas. Cuando llegué a Estados Unidos realmente sentí que este peso de estarme comparando y de ver que personas de mi misma edad ya tenían el trabajo soñado, acá digo yo en la cocina, pero realmente no sé qué hay detrás de la historia de esa persona. Yo realmente me comparaba inconscientemente con los demás y al final del día me sentía insuficiente, sentía que lo que había logrado no era nada en comparación con lo que esas personas habían logrado. Al empezar a reconocer esta tendencia, comencé a ser consciente de quién era Jacqueline, de dónde venía Jacqueline. Yo me decía, Jacqueline salió de una finca, Jacqueline creció en una familia que no tenía todas las comodidades económicas, pero sin embargo Jacqueline siempre ha tenido un sueño, Jacqueline siempre ha tenido esa ambición de crecer, de ser su mejor versión. Y al yo recordar de dónde venía y dónde me encontraba, viviendo en un país donde llegué sin saber el idioma, donde llegué sin conocer la cultura, me empecé a sentir orgullosa de mí, empecé a darme el valor, la aceptación, la validación que muchas veces esperaba recibir de afuera. Otra cosa súper importante fue empezar a cambiar mi diálogo interno conmigo misma, cómo me trataba, cómo me hablaba a mí misma, no cómo me hablaban los demás, cómo me veían los demás, cómo me veía yo misma cuando me levantaba y me miraba al espejo. Me di cuenta que mi diálogo interno en los últimos años siempre se habían enfocado en lo negativo. Al comenzar a cambiar mi diálogo interno hacia uno más positivo, compasivo, de amor, de comprensión, de no juzgarme, empecé a experimentar que poquito a poco me estaba convirtiendo en una persona que no se enfocaba en lo malo, sino que de lo malo veía esa oportunidad de crecer, de aprender algo nuevo. Y otra cosa súper importante fue empezar a visualizar el éxito. Empecé a visualizar mi éxito como en lo que realmente me hacía feliz, en mis necesidades, en mis gustos, en mis pasiones, y dejar de centrarme en lo que otros esperaban de mí. Empecé a centrar lo que mi niña interior esperaba de mí. Hacer este tipo de visualizaciones positivas me ayudó a creer en mi capacidad de superar mis limitaciones y poquito a poco empezar a descubrir esas cosas que me apasionaban, empezar a crear un mapa de trabajo, una ruta de trabajo y cómo acercarme poco a poco a ella. Bueno, y llegamos al final de esta primera parte de este episodio, cómo fue mi proceso de identificar mis miedos, de cómo fue mi proceso de empezar a trabajar en ellos. Y no se crean, uno va trabajando miedos y a medida que trabajas miedos tú avanzas, y a medida que avanzas descubres nuevos miedos y está bien. Hay un libro súper corto que me leí y es demasiado enriquecedor, que se llama Siente el miedo y hazlo de todas maneras. Es que está bien sentir miedo
Cuando tú tienes miedo, sentir miedo es algo natural, algo de seres humanos. Lo que no está bien es tú dejar que el miedo te paralice, que el miedo tome decisiones por ti. Por ejemplo, si tú vas a manejar un carro y tienes miedo, tú le dices: miedo, yo sé que estás aquí. Mira, si quieres te sientas a mi lado, pero por favor no hables. Tú no tienes el poder de decirme nada, de sentir. Simplemente está ahí porque tú vas a estar conmigo el resto de mi vida. Pero yo soy la que toma el control. Yo soy quien toma las decisiones. Tú no tienes el poder de nada. Tú no tienes poder ni voto. Cuando uno empieza a ver al miedo de esa manera, te das cuenta de que puedes seguir avanzando por la vida y que los miedos van a llegar, pero a medida que tú vas creciendo y trabajando, ese miedo va teniendo menos peso en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Bueno, llegamos al final de esta historia y espero que les haya encantado mucho, tanto como a mí, de compartir mis conocimientos, cómo ha sido mi proceso, porque sé que todos nos enfrentamos a miedos en formas diferentes y en diferentes momentos de nuestra vida. Somos seres humanos y realmente sería yo mentirles. No, luego de esto, de que ustedes escuchen mi podcast, después de que empiecen a trabajar en ustedes, van a dejar de sentir miedo, porque no va a ser así. Como les digo, el miedo siempre nos va a acompañar, pero es la manera en cómo nosotros empezamos a trabajar, a tener esa relación, a construir una relación sana con el miedo. Si te has sentido identificado con este primer episodio, quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola y que juntos exploraremos cómo enfrentar estos miedos, en cómo trabajarlos, cómo superarlos y cómo alcanzar nuestro máximo potencial. Sin más, gracias por unirte a mí en este primer episodio de No sé quién soy yo en The Book of My Life. Estoy muy emocionada de embarcarme en este viaje de crecimiento personal contigo. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que enfrentar nuestros miedos es el primer paso para liberarnos de ellos. Hasta pronto. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como _The Book of My Life, en TikTok _The Book of My Life. En estas plataformas les comparto un poco más de lo que es mi vida. Por ejemplo, en Instagram les comparto reseñas de los libros que leo semanalmente, frases motivadoras, y en TikTok es sí un poco más sobre cómo es mi vida, mi rutina, ahora que ya regresé a Colombia, cómo está siendo mi vida viviendo en la finca. En fin, por allá los voy actualizando un poco de cómo está siendo la vida de Jackie en este 2024. ¡Hasta pronto!